Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, como cada semana nos estamos reuniendo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios con estas cápsulas o estos temas que estamos compartiendo de todo corazón. Y bueno, hoy vamos a ver el tema ¿le crees a Dios o te quemas? ¿Le crees a Dios o te quemas? ¿Qué les parece si le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es Él, a fin de cuentas, el que nos va a dar la revelación del tema que tiene hoy el Señor para nosotros? Acompáñame a darle la bienvenida. Padre, te queremos dar gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente en cada uno de estos temas que damos semana tras semana. Te pedimos de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que lo que se vaya a compartir el día de hoy caiga como esa semilla que dé fruto y fruto en abundancia en una buena tierra. Yo te pido que nos des el discernimiento para entender desde la clase pasada y esta qué es lo que hoy tú quieres hablarnos a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos el tema, conocimos a lo que era Daniel, conocimos a lo que eran sus amigos, vimos cómo Daniel y sus amigos fueron desterrados de su tierra y fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Vimos también cómo el rey Nabucodonosor les decía a sus siervos, a su ejército, que separara a la gente de la nobleza, que fueran aptos para todo lo que eran las palabras, las enseñanzas, y cómo Daniel y sus amigos fueron puestos en lugar de autoridad. Vimos también cómo Daniel no se quiso contaminar con la porción que el rey les estaba ofreciendo de comida y bebida, debido a que esas comida y esas bebidas estaban santificadas a dioses falsos. Por eso Daniel no se quiso comparar. El día de hoy, ¿le crees a Dios o te quemas? Es la continuación, y vamos a ver también el hecho de tú no te quieres contaminar, tú quieres servirle a Dios, tú quieres estar en los caminos de Dios, tú quieres tener a Dios de tu lado. Perfecto, todo está muy bien, pero hay que pagar un precio. No las cosas, déjeme decirles que las cosas no son así tan fáciles, hay que pagar un precio, ¿sí? Los discípulos tuvieron que pagar un precio al estar con Jesús. ¿Cuál? Que cuando en Hechos de los Apóstoles ustedes pueden ver, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron azotados, tuvieron que pagar un precio, ¿sí? Entonces todos tenemos que pagar un precio. Y Daniel y sus amigos no era la excepción. Pero vamos a ver lo que les pasó a sus amigos y a Daniel, y lo vamos a transportar al común vivir de cada uno de nosotros. Te invito a que me acompañes a Daniel 3, Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro cuya altura era de 60 codos de anchura, 6 codos de largo. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? El rey Nabucodonosor entró en ese tiempo de orgullo, de vanidad, de soberbia, y quiso levantar una estatua de él. Y quería que todo el pueblo, al oír la música, todo el pueblo se postrara y adorara a la imagen del rey. Obvio, David y sus amigos sabían que eso era malo. Sabían que eso no le agradaba a Dios. Y sabes, muchas veces hay personas que elevan su ego más de lo que deberían de elevarlo. Hay personas que creen que porque tienen el poder o porque tienen la autoridad o porque los han puesto en lugares más arriba, creen que todo lo que ellos digan y quieran que se haga es lo correcto. Y todos los que no lo hagan
entonces ya no los ven con buenos ojos, incluso ya los ven como sus enemigos. Entonces, fíjate qué importante, y el rey Nabucodonosor, eso era lo que quería, darle a entender a todas las naciones que él era el único poderoso en el planeta. ¿Sí? Pero él no contaba con el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Podemos ver que en Babilonia había mucha idolatría. Había dioses para todo. ¿Sí? Tenían un dios para la fertilidad, tenían un dios para esto, un dios para esto otro, un dios para esto otro. Entonces la idolatría era bastante. Y podemos ver cómo la idolatría puede abrir muchos campos. No nomás es en una sola área. La idolatría puede ser, como veíamos, uno mismo puede hacer, si no está bien cimentado en la palabra, puede hacer que otras personas lo estén idolatrando. Vamos a un caso más, un ejemplo más claro, los artistas. Hay personas que se pintan el pelo, que hablan, que caminan, que imitan, que tratan su vida ya como si ellos fueran el artista. Eso es una idolatría hacia la persona. Ahora, Nabucodonosor quería hacer una idolatría hacia una imagen, ¿verdad? Que él había fundido o mandado a fundir de acorde a él, porque era la imagen del rey Nabucodonosor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la idolatría, llámese como se llame. Puede ser, por ejemplo, la estatua, puede ser la persona, una idolatría puede ser el trabajo, una idolatría puede ser tus hobbies, pueden ser tus amigos, todo lo que tú pongas por encima de Dios es idolatría. No hay otra. Todo lo que tú pongas por encima de Dios es idolatría. Entonces estos tres jóvenes, me llama la atención que no estaba ahí Daniel, perdón. Nada más estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes estaban solos contra toda una nación. Daniel 3, versículo 6. Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente a la estatua, dice, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Déjame explicarte algo. El horno de fuego representa la actualidad, críticas, la murmuración, cuando hablan de ti a tus espaldas, cuando te levantan falsos testimonios, es toda la presión que hoy estamos sintiendo de afuera hacia adentro porque nosotros tenemos una convicción clara, que nosotros solamente creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios, no hay otro Dios más. Todos los demás son dioses falsos. Era lo que había en Babilonia. Entonces hoy tú hazte esta pregunta. ¿Qué presión te están haciendo para que tú vayas, caigas de rodillas frente a esa imagen y si no, te lleven al horno? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Creerle a Dios o ser quemado? Los jóvenes tenían muy claro, no había de otra. O se inclinaban ante la estatua o se inclinaban, si lo ponemos en la actualidad, ante la presión que está ejerciendo el mundo de que tú debes de seguir las tendencias que hay en el mundo antes que seguir las cosas de Dios. Pedro decía, cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando lo apresaron, que le dijeron, te prohibimos que sigas hablando de ese tal Jesús. Y Pedro decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a obedecer más a los hombres que a Dios? Estos jóvenes tenían dos opciones, o morir por su fe, o inclinarse y ser doblegados por ese imperio.
por el imperio de Nabucodonosor de Babilonia. ¿Tú qué harías? Si tú estuvieras en esa situación, y sé que lo estás ahorita, porque te vuelvo a repetir, el horno representa toda la presión que hay allá afuera en contra de ti, en contra de mí, porque nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el mundo no. Y el mundo nos va a criticar, nos va a juzgar, te van a dejar de hablar, van a hablar mal de ti, de repente te van a dar la espalda, te van a querer asfixiar para que tú cedas. Y eso era lo que estaba pasando con estos tres jóvenes. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 8. Daniel capítulo 3 versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliosamente a los tres amigos de Daniel. Ojo, ¿qué quiere decir? Va a haber personas que van a decir que son tus amigos, pero a la primera de cambio te van a traicionar. Va a haber personas que no les va a gustar que tú no te amoldes a lo que hay en el mundo, lo que el mundo te está ofreciendo. Va a haber personas que te van a criticar porque tú no tomas, tú no te drogas, tú no andas, pues todo lo que hay ahorita, todos esos placeres que a todo mundo se antojan, pero tú te haces a un lado. Va a haber personas que no les va a gustar cómo Dios te va a levantar en lugares de autoridad. Va a haber personas que van a tener envidia de ti. Y pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser vecinos, pueden ser tus propios hermanos. Tú no sabes de dónde puede venir ese golpe. Pero tienes que estar muy atento. Tienes que estar firme. No puedes ceder. Y estos tres jóvenes no cedían. Ellos supieron que había gente que los quería sacar, que quería terminar con ellos. Hay una persona que quiere terminar contigo y conmigo, y se llama Satanás. Pero lanzo otra pregunta. ¿Le vas a dar oportunidad a que eso pase? ¿Le vas a dar el poder a él? Con tal de que no te critiquen, con tal de que no murmuren, con tal de que no hablen mal de ti, con tal de que te dejen de hablar. ¿Le vas a dar ese poder? ¿O vas a ir a la fuente? Vas a ir a la vid, vas a ir con el Dios Todopoderoso a clamar. Entonces estos tres jóvenes estaban en un dilema, pero el dilema más bien era para la gente de fuera, para la gente de Babilonia, no para ellos. Toda la gente estaba en el morbo de ver qué iban a contestar Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 10. Daniel capítulo 3 versículo 12, perdón, es 12. Dice: hay unos varones judíos los cuales persisten sobre la negación en la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mira, va a haber personas que van a ir a murmurar cosas con tal de ellos sacar un beneficio y que tú seas el perjudicado. Va a haber personas que con tal de ellos quedarse con una posición que a ti Dios te ha dado, porque dice la palabra que los hijos de Dios gobernamos en lugares de autoridad, en las partes celestiales, que estamos sentados juntamente con Cristo gobernando. Pero va a haber gente que quiere ese lugar, pero para sacar un beneficio malo. Y va a hacer todo lo posible para que tú caigas. ¿Cómo? Inventando cosas, hablando, murmurando, criticando. Acuérdate que la envidia es muy poderosa. Y cuando digo que la envidia es poderosa es porque puede destruir
así. Destruye al que la trae en su corazón, pero también destruye a la persona a la cual está siendo afectada. Entonces estos tres jóvenes estaban siendo afectados por la envidia de las personas. ¿Cómo puede ser? Por un ejemplo, imagínate, estamos en pandemia y de repente la gente allá afuera está toda asustada, está toda hermética, estresada, y a ti te ves muy tranquilo. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Dios. Tu socorro viene del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero de este lado, todos están estresados, preocupados, ¿sí? Y como te ven a ti muy tranquilo, te tachan de loco, de irresponsable, y ¿qué es lo que hacen? Ejercen una presión para que cedas. ¿A qué? A lo que todo el mundo quiere que tú hagas. El mundo no le pregunta a Dios qué hay que hacer. Ellos solitos se creen que son dioses. Nosotros sí le preguntamos a Dios, porque nuestra vida depende de Dios. Entonces estos jóvenes ya sabían que el rey Nabucodonosor estaba enterado que no se iban a postrar, que no iban a sucumbir ante la presión de toda una nación. ¿Qué quiero decirte con esto? El país donde tú vivas, Cuba, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Estados Unidos, Pensilvania, donde tú vivas, tú vas a ser ese Sadrach, Mesach y Abednego. Pero vas a tener mucha oposición de donde tú estés. ¿Por qué? Porque la luz que tú estás radiando es la luz de Jesús. Y esa luz al mundo no le agrada. El mismo Jesús lo dijo. Este mundo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y a él no le va a agradar que alguien que es hijo de Dios se meta en sus territorios a quitar las tinieblas a las personas. Acuérdate que de donde está la luz, las tinieblas se van. Y esa luz es la de Dios. Entonces, en Daniel 3, versículo 17 y 18, ellos ya son apresados. Nabucodonosor les da toda su ira, todo su enojo. ¿Has sentido tú la ira y el enojo del enemigo, de la presión que hay allá afuera en contra de ti por no hacer lo que ellos quieren que tú hagas? Estos jóvenes lo sintieron. Fíjate lo que dice. Dice, he aquí nuestro Dios. Porque Nabucodonosor les dice, ¿quién los puede librar de mis manos? ¿Qué Dios los puede librar? Allá afuera, muchas veces nos vamos a topar con gente que no cree en Dios. Allá afuera nos vamos a topar con gente que se cree en ellos Dios. Nos vamos a topar con grupos de personas que te van a bombardear para querer quitar tu fe. Y Nabucodonosor les dijo que quién iba a librar a estos tres jóvenes de sus manos. Ellos le contestaron, he aquí nuestro Dios, a cual servimos, fíjate bien, al cual servimos. Hoy es una buena oportunidad para que tú hagas un alto y digas, ¿realmente estoy sirviendo a Dios? ¿Realmente mis actitudes, realmente lo que yo hago es para el servicio de Dios? ¿O son mis emociones las que me están traicionando? Entonces estos jóvenes dicen, al Dios a cual servimos puede librarnos del horno de fuego. Dios puede librarte de toda esa presión que el mundo quiere ejercer en contra de ti. Dios puede librarte de la crítica, de la murmuración, del falso testimonio. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios pelea por sus hijos, que Dios pelea por su pueblo. Pero aparte dice que siempre Él va a sacar todo a la luz.
todo a la luz. Y dice, y si no, fíjense la fe de ellos, o sea, y si no nos libra, sépase rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos estaban seguros de Dios, pero a la vez también dejaron muy claro, si aún este proceso que vamos a pasar, Dios dice que lo pasemos, este desierto lo tenemos que pasar y que no esté Dios presente, de todos modos, nada me va a hacer cambiar de opinión ni moverme de la roca firme que es Jesucristo. Podrá venir presiones, vientos, toda una nación que se volque enfrente de ti. Tú estás cimentado en la palabra. Tú estás cimentado en la palabra de Dios. Entonces, imagínate lo que pasa. Daniel capítulo 3, versículo 22. Daniel capítulo 3, versículo 22. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Y déjame decirte una cosa, ese horno sí te va a alcanzar. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Nunca dijo cuando tú ya seas hijo de Dios o cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, ya toda tu vida va a ser miel sobre hojuelas. No, no. Eso es lo que te quiere hacer creer el otro. Pero Jesús lo dejó muy claro. En el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener persecuciones, vas a tener críticas, vas a tener murmuraciones, te van a traicionar. Se lo hicieron a él. Dice, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, sé que nos está diciendo, tranquilo, te estoy diciendo cómo le hagas para vencer toda esa presión. Entonces tenemos que buscar a Jesús, tenemos que conocer de Jesús. ¿Para qué? Para saber cómo vencer al mundo. Y estos tres jóvenes fueron echados al horno de fuego. Pero ellos conocían de Dios. Ellos desde su ciudad, desde que estaban niños, ellos crecieron conociendo la palabra de Dios. Conociendo que había un Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos. Ellos conocieron cómo Dios acabó sacó a su pueblo, mejor dicho, de Israel, de los egipcios, que en aquel entonces era la nación más poderosa. Ellos crecieron sabiendo que Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Ellos crecieron sabiendo que les ponía una columna de fuego en la noche en el desierto donde no hay nada para que el pueblo pudiera ver. Ellos crecieron sabiendo que les daba de comer, que les daba agua, que los cuidaba, que los protegía. Ellos sabían quién era su Dios. Hoy, ¿tú sabes quién es tu Dios? ¿Tú sabes lo que tu Dios puede hacer por ti? Si estás alineado a Él. Entonces, Daniel capítulo 3, versículo 25, Daniel capítulo 3, versículo 25 dice, y él dijo, ¿quién? Lanzan a estos tres jóvenes al horno, dice que estaba ardiendo 7 veces más de lo normal, que incluso las personas que los lanzaron salieron quemadas y murieron por la presión tan grande que había de fuego en ese horno. Pero de repente el mismo rey Nabucodonosor, junto con toda Babilonia, se dieron cuenta de esto. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño. Tú vas a pasar, te lo acabo de decir. En el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, confía en mí que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Vas a caminar por ese horno y no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar. Esos jóvenes lanzaron 3, pero todo Babilonia veía 4. ¿Cómo era posible? Y luego dice, y ese cuarto es semejante a un hijo de un Dios.
la gente que te critica, que te quiere ver mal, que te quiere destruir, que está haciendo todo lo posible porque tú salgas del propósito que Dios tiene para tu vida, es la misma gente que va a ver en ti a Jesús. ¿Sí? La luz que tú vas a empezar a radiar es la luz de Cristo, es la luz del Evangelio. Y la gente lo va a empezar a ver. ¿Por qué? Porque van a ver que por más presión que haya, tú sigues firme. Que por más presión que te quieran ejercer, tú sigues firme. Que ni la crítica, ni la murmuración, ni las traiciones, ni nada de todo eso, porque tú no eres de un cierto estereotipo que el mundo quiere, van a ver que tú vas a caminar en medio de ese horno y nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Y Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿No te hace padre eso? ¿No te hace emocionante? ¿No hace que dentro de ti vuelvas a tomar fuerzas y decir, claro que se puede estar en el camino de Dios, aun cuando el mundo te quiera ver derrotado? Daniel capítulo 3 versículo 28 y 29. Daniel capítulo 3 versículo 28 y 29 dice, entonces Nabucodonosor dijo, fíjate bien, quiero hacer una pausa aquí, fíjate lo que puedes ocasionar tú, una sola persona, ¿sí? Cuando estás bien alineado a la voluntad del Padre, bien alineado, bien cimentado en la roca que es Jesucristo, bien discipulado por el Espíritu Santo. Porque entonces el mundo va a decir esto o lo contrario que decía de ti. Va a decir, y dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa destruida. Dios te va a respaldar en todo. En todo te va a respaldar. Y la gente que tanto te critica, la gente que murmura, la gente que habla mal de ti, la gente que te quiere ver mal, esa presión que quieren hacer sobre de ti como un olla express, van a terminar si tú no flaqueas, si tú no cedes, si tú sigues firme, si tú sigues tomado de la vid, van a terminar por creer que tu Dios sí existe. Van a terminar por creer que tu Dios está vivo. Van a terminar por creer que todo lo que tú les hablaste era la verdad. Imagínate qué fuerte para Babilonia saber que todos los dioses que ellos tenían eran dioses paganos, dioses falsos, pero que el que menos creían y al que más atacaban, ese Dios tenía poder, autoridad, y para él era la gloria y la honra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hoy tú y yo servimos. ¿Cómo ves? O sea, imagínate el golpe tan fuerte para el rey Nabucodonosor, que se atrevió a decir, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y la gente va a decir lo mismo de ti. Bendito sea tu Dios que te ha cuidado. Bendito sea tu Dios que te ha protegido. Bendito sea tu Dios que te ha librado de toda esa presión, de ese horno de fuego que hay allá afuera. ¿Y todo por qué? Porque le creíste. Porque dijiste, vale la pena caminar a su lado. Vale la pena pagar el precio con tal de estar con él.
Pero, ¿sabes? Se repite la historia. Ahora dejemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, Nabucodonosor, los volvió a poner en lugares de autoridad. Pero ahora se repite la historia ¿con quién? Con su amigo. Porque ahora ya no aparecen estos tres jóvenes. Ahora solo aparece Daniel. Solo. Daniel capítulo 6 versículo 3. Daniel capítulo 6 versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sápatras y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Se repite la historia. Hay un espíritu superior sobre cualquier cosa. En charlas pasadas habíamos visto cómo las personas veíamos la brujería, que decían que la brujería era poderosa y todo. No hay nada más poderoso que Dios. No hay nada. ¿Sí? Y entonces el rey se había dado cuenta de Daniel. Lo vio. Y la gente, ¿sabes qué va a pasar? Te va a estar viendo. La gente va a estar viendo cómo actúas, cómo hablas, qué dices, qué no dices, si te equivocaste, si no te equivocaste. Es normal. Todo el mundo te va a estar viendo. ¿Sabes por qué? Porque otras personas, ellos mismos se generan lo que es la envidia. A Jesús le tuvieron envidia. Los fariseos le tuvieron envidia. ¿Sí? Entonces ya habían visto a Daniel, que era un espíritu superior a las demás personas. Y eso muchas veces a la gente no le va a agradar. Daniel capítulo 6 versículo 4. Daniel capítulo 6 versículo 4. Entonces los gobernantes y zapatras buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar acusación alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta hallaban en él. Mira, te lo decía ahorita, la gente va a buscar cómo hablas, si crees, si no crees, cómo te mueves, cómo actúas, cómo reaccionas cuando la situación es complicada, cómo reaccionas cuando la situación no es tan complicada. Vamos a estar en el ojo del huracán. Vamos a estar ahí. ¿Sí? Pero que no te encuentren tacha, que no te encuentren algo malo. A Daniel decían, es que por más que le hacían, no le encontraban ninguna tacha, no le encontraban nada malo, no le encontraban en dónde él había caído. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una conexión directa con Dios. ¿Dónde puedes encontrar la conexión directa con Dios? Lee su palabra, platica con Él en tus tiempos de oración, pídele que te ayude. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso, tu relación con Dios. Y Daniel la tenía, y por eso la gente no encontraba por dónde, o sea, por dónde le hacemos para hacer que este joven caiga. Y le tenían mucha envidia. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, ok, aquí me voy a detener, encontraron una forma de poder poner a prueba a Daniel. A los amigos, la prueba fue si se inclinaban ante la estatua, si adoraban otro dios que no fuera el dios de los hebreos. Pero a Daniel le encontraron otra forma que él pudiera caer. ¿Cuál era? Que durante 30 días nadie en el reino, nadie en el reino pudiera buscar, hablar o clamar a su Dios. Y el que lo hiciera tendría que ser una pena de muerte. Por eso dice, entonces, respondiendo dijeron, dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado,
porque hicieron que el rey firmara con mentiras. Dice, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara, donde, o sea, quedaban hacia Jerusalén, o sea, en su habitación, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hay un edicto, ¿sí? Hay un edicto, y el edicto es de muerte. El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere robar tu propósito, quiere robar tu bendición. Cuando dice que Daniel entraba a su casa y abría las ventanas, es lo siguiente también, que nosotros no podemos ser de la secreta. No podemos ser de aquí cuando no me vean, sí me pongo a orar. Pero si ya hay público, mejor yo me hago como el que yo no sé hacer nada, yo tranquilo, yo no pertenezco ahí. No podemos ser de la secreta. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y Daniel cuando dice que abre las ventanas es demostrándole a todo mundo, a toda Babilonia, que él era así. Lo vieran o no lo vieran. Hay personas que son unos en la iglesia, pero son otros en su casa. O son unos en la iglesia y son otros en su grupito, en su círculo social. Tú tienes que ser una sola pieza. Que nada te mueva. Dice que nada te mueva ni a izquierda ni a derecha. Incluso la misma palabra te lo dice. Puede ser frío o caliente, pero no seas tibio, porque los tibios Dios los vomitará. Daniel sabía del decreto de muerte. Busca en el país donde que tú seas. Yo voy a hablar del mío, que es México. Aquí en México, todos los días, prendes las noticias y hay muerte. Que fueron y balacearon a tal, que en tal estado hay balazos, que el crimen organizado, que esto otro, que muerte, muerte, muerte. Ese es un decreto de muerte. ¿Por qué? Porque entonces ahí ese decreto era no busques a Dios durante 30 días. Y si lo ponemos en la actualidad, es tan impactante ver que todos los días hay muerte que a veces ya no nos hacemos ni sensibles. Que a veces ya lo vemos por ver y punto, no pasa nada. ¿Sí? Y nos vamos apagando, nos vamos separando de Dios y nos estamos enfocando en cosas que no te edifican. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Daniel capítulo 6, versículo 13. Daniel capítulo 6, versículo 13. Entonces respondiendo y dijeron delante del rey y Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Fíjate bien, se repite la misma historia con los amigos. Hey, rey Ciro, Daniel, perdón, no te respeta. Ese que tú pusiste en autoridad no te respeta. Aparte dice, a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Qué dice la palabra? Que de día busques un tiempo en la mañana para que tu primer aliento sea para Dios. Platica con Él. Y no tiene que ser 8 horas seguidas. No. Tú puedes levantarte y puedes platicar con Él. En la Biblia no dice, oye, tienes que orar 8 horas seguidas porque si no Dios se va a enojar contigo. No. Eso es lo que la presión de allá afuera te quieren hacer creer. Quieren hacer ver un Dios castigador, un Dios enojón. Y no es cierto. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y antes de acostarse. Le damos gracias a Dios porque amanecemos. Le damos gracias a Dios porque al mediodía podemos tener los alimentos.
Le damos gracias a Dios porque la noche antes de acostarte tu familia está contigo, porque terminaste un día. Hay muchas personas que ya no llegan a su casa 3 veces al día. A él no le importaba el decreto que si buscaban al Dios o a su Dios iba a ser la muerte. No, a Daniel no le importaba. Y Pablo también lo dice. Dice, si el vivir estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué te estás alimentando el día de hoy? ¿De qué te alimentas? ¿Realmente te estás alimentando de la palabra de Dios? Le estás sacando ese jugo a la palabra, pero no nomás como conocimiento. La palabra de Dios es, la aprendes y la vives, la practicas en el día a día. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice algo? Somos, el ser humano no le gusta ni ser confrontado, ni que nos digan nuestros errores, ni siquiera le gusta ser, pues que bueno, ni siquiera le gusta expresar sus sentimientos. Hay hombres o mujeres que no les gusta expresar sus sentimientos, ¿sí? Pero Daniel no era de esos, y yo sé que tú no eres de esos. Daniel 6, versículo 16. Daniel 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjate lo que le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Eso, déjame decirte, que era una declaración a favor de Daniel. Porque Ciro, fíjate lo que te lo voy a volver a leer, lo que le dijo, el Dios al que tú constantemente sirves, que Él te libre. Y claro que Dios te va a librar, porque Él te ama. Dice la palabra que el rey no pudo dormir esa noche y que estaba muy nervioso. Entonces en Daniel capítulo 6 versículo 20 dice, y aconteció, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, fíjate cómo te van a decir a ti, siervo del Dios viviente. Entonces Ciro sí creía que Dios estaba vivo y que Dios iba a respaldar a Daniel. Tú, sobre todo tú, antes que todo el mundo, tú y yo tenemos que estar seguros que Dios nos va a respaldar en todo momento. No debemos de tener ni una pizca de duda. Y dice, y el Dios tuyo, dice Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y a veces también dudamos nosotros de eso. ¿Acaso Dios nos puede librar de este mal? ¿De esta enfermedad? ¿De esta economía mala? ¿Dios nos puede librar de ese foso de los leones o de ese horno de fuego? ¿Sí? Y en Daniel 6:22 dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Te acuerdas que te dije? Dios siempre va a sacar todo a la luz. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Debemos de ser íntegros con lo que hablamos y con lo que decimos. Ante Dios Daniel no había hecho nada malo y ante el rey tampoco. Y dice que el Dios mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones y no le hicieran nada. Dios va a cerrar la boca de todas las personas que están murmurando, criticando, que te están apuñalando por la espalda, los que se dicen ser tus amigos pero no lo son, ¿sí? Los que se dicen que te estiman mucho pero la primera de cambio que te descuidas
te critican o hablan mal de ti o levantan falsos testimonios o los que te están queriendo hacer daño, si tú estás bien alineado con Dios, Dios va a cerrar sus bocas. Dios los va a callar. Dios te va a respaldar en todo momento. ¿Por qué? Porque no encontraron falla en ti. Porque Dios siempre va a estar ahí contigo. En Daniel 6:26 dice: de parte mía he puesto esta ordenanza. Ciro, el rey, al ver lo que Dios hacía con su siervo Daniel, dijo: que todo el dominio de mi reino y todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanecerá por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Los dos reyes más poderosos se inclinaron ante el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, tu Dios y mi Dios. Vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por pruebas, tenemos que pagar un precio, pero vale la pena. Vale la pena por estar con Él, con nuestro Dios. Y Él siempre nos va a respaldar. Cuando salgas a la calle, cuando salgas al mundo, recuerda que no vas solo, porque Jesús estará contigo hasta el fin de los tiempos. Te mando un fuerte abrazo, espero que esta plática haya sido de gran bendición para tu vida. Vamos a empezar un nuevo estudio de las 12 últimas horas de Jesús antes de llegar a la cruz. Va a ser una revelación maravillosa, va a ser un tiempo maravilloso. Te lo estoy adelantando para que te pongas en oración, para que alinees tu corazón a Dios y que lo podamos disfrutar, pero más que disfrutar, que pueda ser revelado todo lo que Jesús hizo por ti y por mí, para que hoy podamos estar aquí con Él y hablando de Él. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti, pero sobre todo, que Dios te dé paz. Bendiciones.